Lección 5. Noble príncipe de paz. Recordemos la historia de Pablito, el de la esquina. Era un joven sin futuro hasta que un día Jairo le presentó al Señor. Se consagró a Dios y fue grandemente bendecido, pero luego tuvo una crisis de identidad. Le dio la espalda a Dios y su vida se vino al suelo. ¿Creen ustedes que Pablo tendría una segunda oportunidad? ¡Claro! Dios es un Dios de oportunidades. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9. Muy bien, Jesús siempre sale en busca de su oveja perdida. Una tarde en casa, Pablo se sentía en completa oscuridad. De repente sonó el timbre. Hola, soy su nuevo vecino. Le he notado un poco triste y Dios me ha impulsado a orar por usted. ¿Le gustaría? Claro que me gustaría. Y desde ese momento, Pablo comenzó a fijarse en sus nuevos vecinos. Siempre estaban felices, escuchaba que cada día cantaban alabanzas. El hombre que oró por él salía todos los días con una Biblia y muy bien vestido, y los sábados iban todos muy temprano para la iglesia. Disculpe, ¿es usted pastor? Tal vez. ¿Qué te hace suponerlo? Bueno, lo he estado observando. Tengo suficientes evidencias para concluir que usted es pastor. Muchas veces, para identificar a alguien, no necesitamos ser Sherlock o Enola Holmes. Solo necesitamos conocer ciertas características para llegar a conclusiones acertadas. Isaías, por ejemplo, no solo es conocido como el príncipe de los profetas, también se le conoce como el profeta evangélico. ¿Por qué? Porque durante todo su libro escribe acerca de Jesús sin mencionar el nombre de Jesús. Y si no menciona el nombre de Jesús, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús? Además, Jesús nació unos 700 años después de Isaías. Correcto. Dios le reveló al profeta Isaías el ministerio de Cristo unos 7 siglos antes de que naciera, y aunque no mencionó el nombre de Jesús, podemos concluir que se trata de él por las características que Isaías menciona en su libro. Así que vistámonos de detectives, pongámosle la lupa al libro y planteemos la pregunta de esta semana. ¿Qué evidencias nos permiten concluir que Isaías escribió acerca de Jesús? En primer lugar, porque resplandecería en las tinieblas con su luz. ¿Alguna vez has tratado de buscar algo en un cuarto totalmente oscuro? Sí, es un poco desesperante. Bueno, como hemos dicho, en los días de Isaías, la nación de Judá estaba sumida en la idolatría, pero su hermana Israel había caído en un estado peor al caer en el ocultismo, especialmente la región de Galilea. Isaías describe el estado de esta región como si hubieran apagado completamente su luz. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Los resultados para Galilea fueron catastróficos. Cuando Acaz buscó la ayuda de Tiglat-Pileser III, este fue uno de los primeros territorios en ser conquistados. El malvado rey se llevó a algunos cautivos y convirtió a Galilea en una provincia asiria. Pero Dios no dejaría Galilea para siempre en la oscuridad. Prometió, a través de Isaías, que alguien llegaría a convertir las tinieblas en luz. ¿Alcanzan a descubrir de quién se trata? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de Jesús, sin mencionar su nombre. Correcto. 7 siglos después, Jesús fue criado en Nazaret de Galilea. Fue en Galilea donde inició su ministerio. La mayoría de sus discípulos eran galileos. Fue en una colina de Galilea donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Fue en el mar de Galilea donde calmó la tempestad y hasta caminó sobre las aguas. Fue allí
donde iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo notan? No necesitamos ser detectives para descubrir que Isaías hablaba de Jesús. Él encendió la luz en esa región oscura y sigue alumbrando hoy la vida de aquellos que viven en la oscuridad. En segundo lugar, porque los nombres apuntan hacia Él. Esa persona que llevaría la luz a Galilea, aunque no es identificado directamente como Jesús, Isaías sí lo identifica con otros nombres. ¿Creen ustedes que esos nombres calarían en alguien distinto? Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Evidentemente, está hablando de Jesús. Esos nombres no podrían ser para nadie más. Correcto. Es interesante notar que en algunas versiones aparecen 5 nombres: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Pero recuerden que en hebreo no existe la coma. Por eso en otras traducciones una coma desaparece y quedan 4 hermosos nombres para Jesús que siguen vigentes hoy. Pues si necesitas orientación, Jesús es tu admirable consejero. Si te sientes débil, Jesús es tu Dios fuerte. Si te sientes huérfano, Jesús es tu Padre eterno. Y si te sientes atribulado, Jesús es tu Príncipe de Paz. En tercer lugar, porque se le llama la raíz de Isaí. En Isaías 11:10, el profeta identifica al Mesías como la raíz de Isaí. Isaí fue el padre del rey David, quien había reinado más de 2 siglos antes de que el profeta escribiera estas cosas. ¿Cómo puede alguien que nacería en el futuro ser la raíz de alguien que vivió en el pasado? Solo puede ser Jesús porque Él es eterno. Y es el creador de todas las cosas. Correcto. Noten lo interesante. Mientras que Isaías lo llama raíz de Isaí, a Jesús algunos lo llamaban hijo de David. De hecho, cuando el Señor se le presentó a Juan en la isla de Patmos para que escribiera el Apocalipsis, Jesús mismo le dijo: Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Lo notan? La descripción le cabe solo a Jesucristo. Él es la raíz de David porque es su creador y es el linaje de David porque es su descendiente. En el capítulo 11, Isaías dice de esa raíz de Isaí que será buscada por todas las gentes, tal como ocurrió en la primera venida, pero también hace alusión a su segunda venida al afirmar que un día a través de él morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. En Isaías 11, ambas venidas de Jesús están enlazadas porque son 2 partes de un todo, como los 2 lados de una superficie plana. El plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas, la primera que ya sucedió y la segunda que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. Y en cuarto lugar, porque se le identifica como Dios de nuestra salvación. En el capítulo 12, Isaías dice del protagonista de su libro: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. ¿Saben qué significa justamente el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa el Señor es salvación. ¡Eureka! Suficiente evidencia para inferir que se trata de Jesús. Y para concluir que realmente Isaías es el profeta evangélico, que escribió acerca de Jesús 7 siglos antes de su nacimiento, que muchas de sus profecías se cumplieron en la primera venida y que otras aún están por cumplirse. Descubramos a Jesús, así como Pablo descubrió la identidad de su vecino. Por supuesto que soy pastor, y el Señor me ha enviado a decirte que ya basta de vivir en oscuridad. Jesús quiere ser nuestra luz, nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestra raíz,
nuestra salvación, nuestro noble príncipe de paz. Escuela Sabática Like les invita. Se me había olvidado desmutearme. Ya estamos en nuestro estudio de la palabra. Hemos hecho ese cambio yo creo que cambio de conexión, no lo tengo claro, pero sé que ya no va a haber problemas. Bueno, eso no lo sé. Creo que no va a haber problemas. Y continuamos con nuestra misión. David, te voy a pedir a ti que nos dirijas en este estudio de la palabra, ¿te parece? Sí, me parece. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues después de la introducción a través de la Escuela Sabática Like, ¿no? Pues recordamos que estamos en la 5ª semana, ¿no?, de este trimestre de estudio del libro de Isaías, que esta semana pues hemos profundizado en los capítulos 9, 10, 11 y 12, ¿no?, y que son capítulos, como bien apuntaba la introducción, mesiánicos, ¿no? Apuntan a un ser que vendría y que tendría una serie de características, una serie de, bueno, de prerrogativas y haría una labor muy extraordinaria, ¿no? Y entonces, en ese contexto, ¿no?, se desenvuelve la lección. Quizá el propio autor de la lección nos da el tema general de la lección al final de la primera parte, cuando dice que esta semana estudiaríamos al único que puede brindar paz eterna, y paz verdadera. Es decir, que en la lección de esta semana se concentra en el noble príncipe de paz, es decir, se concentra en Jesucristo, ¿no? Como bien decía, pues esta profecía fue dada muchos años antes de que Jesús viniese a este planeta, y además hay parte de la profecía que todavía no se ha cumplido y que acontecerá más tarde incluso de nuestra propia existencia, en nuestro propio momento histórico, ¿no? Así que bueno, en este contexto tan bonito, tan maravilloso, pues Isaías 9:6 nos dice que un niño nacería, ¿no?, que es un hijo nos es dado, que el principado, es decir, el dominio está sobre su hombro, o sea que sería un nombre, un ser poderoso, y que se llamaría admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz, ¿no? Y bueno, pues con esta pequeña introducción, pues damos introducción, ¿no?, damos paso al estudio de la lección, que en el apartado, o sea, en el capítulo 9 de Isaías comienza diciendo que habrá un momento en que la oscuridad reinante desaparecería. ¿Cuándo os parece a vosotros que tiene lugar esta parte de la profecía, ¿no? ¿Cuándo pensáis que ha ocurrido ya? ¿Ocurrirá? ¿Está ocurriendo? ¿Qué pensáis? Pues de estas profecías que tienen doble cumplimiento. ¿Ah? Hay una parte que indica claramente esa primera venida de Jesús, pero hay una segunda parte, como tú decías, que ni siquiera se ha cumplido en nuestro tiempo, que indica esa segunda venida de Jesús. Y a veces es que nosotros lo complicamos un poco. No sé, David, a ver qué te va a parecer esto que te voy a decir. Pero marcamos la venida de Jesús como si fuera una primera y una segunda y como si fueran momentos distintos, que físicamente lo son, pero es un proyecto único. Y yo creo que Isaías está hablando aquí de esa obra que va a hacer Jesús como un proyecto único. Ese proyecto está inacabado porque yo, según estabas haciendo la presentación, estaba pensando, es que en el tiempo de Isaías, es verdad, vivían en una época de temor, de angustia, pero el mundo no ha cambiado demasiado, ¿eh? No nos ha variado en exceso. Y ese príncipe de paz, ese que nos va a dar paz eterna, que va a instaurar un reino de justicia para siempre, pues es algo que también necesitamos nosotros y que todavía no se ha instaurado definitivamente. Entonces, es un proyecto de Dios para con el hombre que no ha finalizado y que empezó con la primera venida de Jesús, pero que no ha culminado. No sé si el resto lo veis igual. Que tú estás comentándonos que las profecías bíblicas muchas veces tienen, podemos decir, varios cumplimientos o cumplimientos en diferentes momentos de la historia, ¿no? Se podría más o menos entender así, ¿no? Sí, de hecho, quizá
entender esto mal nos explica un poco por qué no aceptaron a Jesús cuando vino la primera vez los judíos, porque muchos de ellos esperaban ese cumplimiento total y claro, todavía no han visto al lobo pacer con el cordero, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo lo uno todo como una profecía puntual en un solo tiempo, claro, no tuvo cumplimiento con Jesús. Claro. No sé si quizá podríamos entender esto mucho mejor, porque claro, la profecía viene de parte de Dios, ¿no? Y Dios tiene la historia en un continuo, ¿no? Y claro, somos nosotros quizá los que por nuestra cortita existencia tenemos que parcelar, ¿no? Y ver las cosas. Pero efectivamente yo creo que la primera y la segunda venida de Jesús son un continuo, ¿no? Del plan de Dios, que evidentemente el tiempo ocurre porque el ser humano vive en el tiempo, ¿no? Pero el plan de Dios es, podemos decir, se continúa en esa línea histórica, ¿no? Y eso quizá también nos da, bueno, nos da la seguridad, ¿no? De que igual que se cumplió la primera venida de Jesús, pues evidentemente con toda seguridad se cumplirá también la segunda venida de Jesús. Creo que eso nos debería dar seguridad y tranquilidad y paz, ¿no? Y bueno, hay otro apartado, otro aspecto, no sé si José Antonio, si quiere decir algo, nada más que tiene que intervenir. Pues si tengo un segundo, sí que Claro. me gustaría, porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho en cuanto a la visión profética, pero a mí me gustaría destacar también que es una manera de actuar del Señor siempre. No circunscribirlo solamente a la primera venida, a la segunda venida, siempre que hay gran oscuridad, siempre que hay gran tribulación, siempre que hay gran problema, ahí está Jesús para aportarnos luz. Yo sé que esto es sacarlo un poco fuera del contexto de las profecías a las que está haciendo ahora referencia Isaías y que realmente es como vosotros habéis comentado, pero yo lo necesito traer a mi vida hoy. Cómo esto que estoy hablando hoy, cómo esto que he estudiado esta semana me puede beneficiar a mí hoy, en mis circunstancias de hoy. Si mis circunstancias son de tinieblas, si mi circunstancia es de extravío, si mi circunstancia es de estar alejado de Dios, si mi circunstancia es la que sea, en Cristo siempre hay luz, siempre hay paz. Yo recuerdo, por ejemplo, el relato bíblico del pueblo de Israel en Egipto y cómo el Señor fue su luz, fue su paz, cómo los sacó, cómo los rescató. En mi vida hoy, en mi Egipto de hoy, en mi tribulación de hoy, Jesús es ese príncipe de paz. Jesús es esa luz que refulgió de una manera espectacular en su primer advenimiento y que lo va a hacer de una manera gloriosa en el segundo, pero que hoy en día está queriendo nacer, está queriendo presentarse, está queriendo iluminar mi corazón. Y eso es cuando yo estudiaba en la escuela sabática de esta semana y veía el cumplimiento de la profecía y veía cómo todo está encaminado al cumplimiento de esa segunda parte de la profecía, también pensaba que Jesús trabaja por mí cada día. Y no sé, eso es algo que me da paz, me da esperanza y me da pues ilusión de esperar ese cumplimiento completo, esa segunda parte, esa venida majestuosa, porque ya me estoy encontrando con él hoy en día. Muy bien. Yo creo que aportas un aspecto muy, muy interesante, ¿no? Jesús es la luz del mundo, Jesús fue luz en su tiempo, pero debería ser luz de nuestro corazón, ¿no? Debería ser la luz de nuestra vida. Y eso Él está deseando hacerlo. Solo depende de nosotros, ¿no? De que le dejemos que alumbre completamente nuestra vida y seguramente nuestra vida sería diferente, ¿no? Y sería una vida alumbrada por Cristo y a su vez haríamos como la luna, ¿verdad? Seríamos el reflejo de la luz de Jesús
para los demás. Es decir, que sería buenísimo que si sacásemos, bueno, quizá el compromiso personal, ¿no?, de dejar que Jesús sea la luz de mi vida, ¿no? Es interesante esto y la profecía, la verdad es que aporta, yo creo que para los creyentes una necesidad, ¿no? Una necesidad de mantener una relación permanente, continua con Cristo, que es el que nos será la luz de nuestra vida, ¿no? Puede ser que nuestra vida sea, como dice Isaías 9, ¿no?, que estábamos en oscuridad, en angustia, pero Jesús puede cambiar eso, ¿no? A continuación, Isaías sigue hablando, ¿verdad?, de un niño especial. En el libro de Isaías hay algunos nacimientos que son relatados por el profeta, ¿no? Y ahora se nos presenta a un niño, ¿verdad?, que, bueno, que tiene una serie de características, que va a hacer una serie de cosas, ¿no? Y que es importante porque va a cambiar, yo creo, el transcurso de la historia. Y bueno, Isaías lo presenta como un niño que es nacido, un niño que es dado, que el dominio está sobre su hombro, y le da una serie de características, ¿no?, que hacen de este ser, de esta persona, algo muy diferente. Y además habla también que por así decirlo, su reino, por ejemplo, sería eterno, ¿no? O sea, establecer un reino eterno, su reino estaría basado en la equidad, en la justicia, en el derecho, ¿no? Sería de la estirpe de David, lo hemos visto en la Escuela Sabática Live, y luego le da los atributos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo creo que estas características son aplicables, iba a decir, a muy poquitas personas. No sé si a poquitas o a ninguna más que una, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Únicamente a Jesús. Únicamente a Jesús, ¿no? Un reino eterno. No ha existido ningún reino. Y bueno, esta mañana hablábamos de la profecía creo que eras tú, Richard, de la profecía de Apocalipsis. Todos los reinos han ido cayendo. Sin embargo, este reino es un reino que surge para la eternidad, o sea, es eterno de siempre y seguirá siéndolo, ¿no? ¿Y qué pensáis de un reino basado en la justicia y en el derecho? ¿Pensáis que ha habido algún reino que se ha basado completamente, únicamente en la justicia, en el derecho, en la equidad? A lo largo de la historia, ¿pensáis que esto ha sido en alguna vez, en algún momento se ha dado? No existe ni existirá, ni siquiera, David, hoy en día que nos creemos que estamos en países democráticos, países que se rigen por la justicia y por el derecho, esto es una falacia, ¿eh? Y te lo dice alguien que estudió derecho. El derecho se aplica, pero que el derecho se aplica no significa que haga justicia. Uh-huh. Lo que dicta un juez es lo que él cree justo, pero no significa que sea justo. Decir que va a haber un reino de justicia significa que ese juez va a poder impartir justicia de forma verdadera, y eso solo lo puede impartir Dios. El resto hacen lo que pueden, porque a un juez le llegan pruebas y no conoce algo que conoce Dios y que hemos hablado varias veces aquí, que es las intenciones de las personas, lo que tú tienes dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Eso solo lo conoce Dios. Así que un reino de justicia solo lo puede impartir Dios, únicamente. El resto, bueno, intentan ser reinos coherentes, sobre todo hoy en día, pero la justicia está muy lejos de lo que nosotros pensamos. Uh-huh. Luego está claro, ¿no?, a quién apunta esto, ¿no? Y bueno, algunas características como por ejemplo la eternidad, ¿no? Cuando se habla de Padre eterno, también apunta a que quizá, aunque es un misterio y es algo incomprensible para nosotros, ¿no? Pensar en la fusión, ¿no?, de la divinidad con la humanidad en la persona de Jesucristo, bueno, quizá esa fusión, ¿no?, que digo es incomprensible para nosotros porque es algo que solo Dios puede comprender, podría de alguna manera, o quizá es la razón por la que este ser tiene estas características, ¿no?
este ser que es Jesús, claro. Y cómo esto, si lo ha hecho Dios, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y es la mejor manera de darle solución al problema del ser humano, ¿no? Pero es difícil de entender, aunque creo que para nosotros como criaturas creadas debería ser un motivo más de tranquilidad, ¿no? Saber que el Dios que nos creó es el propio Dios que toma las riendas, ¿no?, del problema y crea un reino eterno en el que Él será finalmente el rey que dominará, que controlará, ¿no? Y que va a dar solución a la crisis continua y permanente que tiene este mundo, ¿no? David, para mí es un acto totalmente injusto, pero tremendamente tranquilizador. Que sea el Dios del universo quien tenga que venir a morir por mí, me parece muy injusto. El hecho de que el creador muera por una criatura es como si a un artesano le dices que tiene que morir por una estatua de barro. Uno diría, qué barbaridad. Es que no hay parangón, no hay comparación aquí entre lo que se ofrece y quien hay que salvar. Es un acto terriblemente injusto, pero desde luego tranquilizador para nosotros. Si yo hubiese tenido que escoger mi mejor defensor, quién mejor que quien me creó, quién mejor que quien me ama por encima de todo, quién es misericordioso, quién es bondadoso, quién mejor que Dios para defendernos. Entonces, es que era la única persona que podía salvarnos de esta situación. A mí, dentro de los títulos que se mencionan este niño, hay uno que me parece que se habla muy poco de él, pero me parece espectacular, cuando se dice admirable, ¿verdad? Hay personas en el mundo que a veces nos destellan, nos ciegan, pero si yo tuviera que preguntar a quién consideraréis vosotros admirable, probablemente llegaréis a la misma conclusión que yo, ¿verdad? Que no hay nadie que uno pueda decir, este es admirable, excepto si hablamos de Jesús. Entonces, él sí que recoge ese admirable, porque toda su obra, toda su forma de andar por este mundo es un ejemplo para nosotros. Realmente es admirable cómo se comportó, cómo vivió. Bueno, es que no hay otro como él. Fíjate, Richard, que la labor de Jesús le ha llevado incluso a confinarse en un cuerpo humano, ¿no? Y que además dice el Espíritu decía que conservará por la eternidad, ¿no? No quiero entrar en esas cosas porque eso es Biblia ficción, pero sí que entiendo que bueno, destila de esta descripción o de esta idea que Dios no ha reparado en esfuerzos, ¿no?, para conseguir nuestra salvación, ¿no? O sea, el Dios del universo, el creador de las criaturas, se hace criatura, por así decirlo, se comprime, ¿no? Se hace más pequeñito, ¿no? Se hace incluso un niño con todas las debilidades que tiene un niño, ¿no?, para hacer un plan de la salvación que no puede hacerlo más que él, ¿no? En esta historia de la perdición, de la salvación, Satanás acusaba a Dios de ser un Dios lejano, un Dios egoísta, un Dios egocéntrico, y el universo puso en tela de juicio el carácter de Dios, ¿no? Yo muchas veces he pensado, oye, ¿por qué no podía haber hecho esto un ángel, ¿no? Venir y hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué no podría ser un ángel o otro ser de los que viven con Dios en el cielo, ¿no? Y bueno, tenía que ser Dios, ¿no? Porque estaba en tela de juicio su carácter y tenía que ser él mismo el que tenía que demostrar que Dios es bueno, que Dios es amor, ¿no? Que Dios es justo, que Dios no... O sea, Dios no puede cambiar, ¿no? Las leyes de Dios no pueden cambiar. Y como las leyes de Dios no pueden cambiar, el pecador merecía morir, ¿no? Y entonces Jesús dice, bueno, pues yo me voy a poner en el lugar del que tiene que morir y voy a ser yo el que vaya a la muerte en puesto de este que se lo merece, ¿no? El plan de la salvación encarnado en la persona de Jesús y de alguna manera predicado, profetizado por Isaías, es maravilloso, ¿no?
Bueno, a mí se me agotan las palabras, ¿no? Para entender esto. Dices, David, Pero es que no podía ser otra persona más que Dios. Porque si había una acusación directa de Satanás contra él, de que Dios era injusto, ¿qué nos hubiese parecido si hubiese mandado a un segundo, un ángel, un ser creado? Ve tú y resuélveme el problema. ¿Cómo habría quedado la acusación? sí, le habría dado la razón. Reafirmada, ¿verdad? Claro. Habría sido, mira, ¿a quién va a exponer aquí a perderse? Expone al que está por debajo de él. Dios se la juega todo por nosotros. Se la juega por amor y Claro. pone con la intención de salvarnos a todos, y cuando digo a todos no me refiero solo a todos los humanos, a todo el universo, de que este levantamiento que hubo contra él no vuelva a producirse. Utilizó el método más arriesgado pero el más seguro a largo plazo. Entonces, claro, yo cuando antes hablabas de la luz del mundo, se me venía a la mente, ¿os acordáis en Lucas cuando Simeón ve al bebé, a Jesús, que dice, ha llegado la salvación y luz para los gentiles? Es que eso es lo que es Dios para nosotros, para todo el mundo, salvación y luz. Es que no se lo puede resumir mejor. Luz frente a un mundo de tinieblas, tal y como hablábamos hoy con Samuel, en todas las tinieblas que hay en nuestra vida, que es tiniebla permanente. O sea, esto que está ocurriendo ahora no es puntual de ahora. El mundo lleva viviendo en tinieblas de siempre. Luz en las tinieblas y salvación para cada uno de nosotros. La verdad que es fantástico esto que Jesús ha hecho por nosotros. Quizá nosotros, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos estado en el puesto de Dios, ¿no? Habríamos dicho, bueno, pues esta criatura que se revela, pues la hago desaparecer, ¿no? Y quito el problema de en medio. Eso quizás es lo que habríamos hecho nosotros, ¿no? Pero Dios es que ve las cosas con la perspectiva absoluta y total, ¿no? Entendió que este era el mejor plan y quizá habiendo hecho eso habría quedado en la duda en el universo, ¿no? Del carácter de Dios, de si realmente las acusaciones de Lucifer serían o no verdaderas, ¿no? Y Jesús estuvo dispuesto a morir hasta por el propio Jesús. Y que a diferencia, David, a diferencia de nosotros, Dios es amor. Nosotros podemos tener amor, pero Dios es amor. ¿Os acordáis cuando los discípulos fueron a entrar en aquella aldea de Samaria y no la recibieron, lo que dijeron? Sí, sí. ¿Quieres que pidamos que venga fuego del cielo, no? Pues nosotros, yo por lo menos hablo en primera persona. Yo creo que si llego a estar en la situación y se me revela alguien que no es más que una criatura frente al Creador, mi reacción me habría sido parecida, esa que caiga fuego del cielo y que lo consuma, ¿no? Y en cambio, qué manera de actuar de Dios tan distinta, cómo nos valora, cómo nos da oportunidades. Yo creo que pocas veces se habla de esto, pero toda la compasión y el amor que tuvo Dios con Satanás de darle oportunidades, de dejarle. Dios es un Dios de amor, muy, muy distinto a lo que somos nosotros. Nosotros tenemos amor en la medida que nos asemejamos a Él, pero jamás seremos amor. Él es amor. Y esto quizá no nos debería hacer aumentar nuestra confianza en Dios, cambiar nuestra perspectiva de Dios. Hay personas que piensan que el mal viene de parte de Dios, ¿no? Cuando uno obtiene esta perspectiva de Dios, como un Dios que es capaz de dar oportunidades hasta a las criaturas creadas que se revelan, que es capaz de hacerse humano para poner en marcha un plan de la salvación que desde la eternidad Dios conocía, ¿no? ¿Puede venir algo malo de un Dios así? Y eso quizá nos entronca con la siguiente parte de la lección que el autor tituló o ha titulado La vara de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios. No sé qué os parece ese término y qué os sugiere a vosotros cuando leéis en la Escritura algo así como la ira de Dios. Yo creo que te agradezco, David, que introduzcas el tema de esta manera, hablando de esta perspectiva que debemos tener. Yo creo que muchas veces tan diferente de la que tenemos de Dios, al ver cómo se preocupa por nosotros, el plan que ha hecho, cómo se ha hecho vulnerable por nosotros, cómo ha arriesgado su reino eterno
por nosotros, como se nos dice en el estudio de la escuela sabática de esta semana, que Satanás, cada segundo que Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo pleiteando contra él. Cada segundo, una lucha titánica por derrocar al Señor. Y eso todo se pone en el contexto de mi salvación. Ya no voy a decir de la salvación de la humanidad. Dejadme que lo personalice. De mi salvación. El Señor lo arriesgó todo para venir a salvarme a mí. Y entonces leo o estudio esta parte que nos propone ahora David sobre la ira, sobre esa justicia divina, muchas veces que se nos explica de una forma pues, muy cruel, o incluso que está explicada con palabras humanas que no siempre reflejan lo que es. Muchas veces cuando dice, y Dios castigó, no es lo mismo que es, y Dios dejó de bendecir, ¿verdad? Si tú, poniendo el ejemplo de las ovejas, si tú eres una ovejita díscola que se va del rebaño, el Señor no es el que te manda el lobo, pero eres tú el que te pones en disposición de ser atacado por el lobo. Quizás viéndolo así podríamos explicarlo mejor. E incluso podemos ver cómo en muchas ocasiones esos castigos, y permitidme que le ponga muchas comillas a esta palabra, que el Señor enviaba o permitía, eran lo menos que le podía pasar al pueblo de Israel. Yo, por ejemplo, recuerdo los 70 años que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia, que estuvo pues allí. Bueno, esta es un castigo terrible, llevar todo un pueblo para allá. Y sin embargo, si nos ponemos a leer bien la historia, vemos cómo esa fue la única manera de poder salvar una parte, aunque fuese un pequeño remanente de ese pueblo. Si no, hubiese sido totalmente aniquilado. Allí estuvo guardado, allí estuvo, digamos, quitándose de todas esas cosas de idolatría que tenía, hasta que estuvo preparado para de nuevo volver. Si el Señor les hubiese dejado de su mano, no hubiese estado 70 años. Ese pueblo hubiese desaparecido. Desaparecido. Por lo tanto, vemos cómo las cosas que el Señor permite siempre son para sacar algo positivo, no para destruir, sino para enderezar, para recrear, para encauzar, siempre hacia salvación. Y eso es otra cosa que a mí me hace sentirme contento, que es, a pesar de que el mundo, como hablábamos hoy con Samuel a primera hora, y podemos ver, a pesar de que el mundo está así, a pesar de todos los acontecimientos, a pesar de que todo está negro, que parece que no hay bondad, no hay piedad, no hay misericordia por ningún sitio, que estamos oprimidos por el pecado, por la maldad, el Señor está al mando. Y de aquí va a salir algo bueno. Es mi compromiso el creer que el Señor actúa de esta manera. Y no es un acto de fe. Yo tengo que ir a la Biblia, a la historia sagrada, a todas las veces que el Señor se ha manifestado a su pueblo, y veo que siempre ha sido así, que siempre en la oscuridad ha habido una luz que ha brillado. Siempre en la opresión ha habido un libertador. Y que esa luz, y que ese libertador, y que ese príncipe de paz, que es Jesús, está de mi parte. Son magníficas noticias. Yo creo que la escuela sabática de esta semana es muy actual y me trae muy buenas noticias. No estoy solo, a pesar de que haya poderes en la sombra que puedan planear lo que quieran, a pesar, la historia ya está escrita. Jesús triunfa y Jesús me invita a entrar en su reino, a entrar en su triunfo. Y no es que solamente me invita, sino que a través del Espíritu Santo lucha y se empecina
y me molesta y me incomoda para que yo acepte esa invitación. Son magníficas noticias. Quizá Dios permite, ¿no? O consiente, ¿no? Que, como tú decías, la ovejita díscola pues pase algún susto con el lobo, ¿no? Para que se dé cuenta de que donde mejor está es en el redil, al amparo, ¿no? del pastor. Pero fijaros si es bueno, voy a cogeros el ejemplo. Si es bueno Dios, que no nos lanza directos al lobo. O sea, primero esa oveja sale, se siente perdida, el pastor la busca, la vuelve a llevar, la oveja se va, esta vez se engancha en zarzales, se hiere, el pastor viene, la vuelve a llevar, se vuelve a ir, se encuentra en un desierto sin agua, hasta que llega el lobo. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas oportunidades dio Dios a Israel y a Judá para que volvieran a él y fueron cosechando? Si uno se lee el texto que venía en Levítico esta semana, Dios les dice, y si no me hacéis caso, os va a pasar esto. Y si aún no me hacéis caso, ¿verdad? Si seguís empecinados, os va a ir mal. Y si seguís cada vez peor, y voy a ir levantando poco a poco mi protección, hasta que al final os dejaré que cosechéis totalmente vuestras consecuencias. Y las consecuencias de una oveja en medio del campo, de un monte lleno de lobos, ¿cuáles? Está la claro. Destrucción. Entonces, y aún así Richard es tan misericordioso que ni siquiera permite que el 100% de las consecuencias nos alcancen, porque sí. Siempre hay un resquicio para volver, siempre hay un camino que él pone, que es Cristo y es la sangre de Jesús, para volver. Hay varios comentarios muy interesantes que nos están poniendo en el chat, que a mí me gustaría compartirlos con vosotros. Abigail dice, cuando la segunda persona de la divinidad se hizo humano y nació en esta tierra, el mundo recibió la luz plena. Desde entonces estamos en esa transición de esperanza mientras esparcimos esa luz. Pero ya tenemos la vida eterna, que no es un concepto de tiempo, sino una realidad de tener una relación y conocer a Dios. Y me parece muy interesante porque a veces vivimos como si la vida eterna fuese algo que nos fuera a dar Dios en un momento del pasado y que del futuro, y que mientras tanto vivimos sin esa seguridad, pero la promesa es que la seguridad de la vida eterna la tenemos ya y tenemos que vivirla ya. Esa promesa de la salvación que nos trae Jesús no es para un futuro, es para un presente instantáneo. Y no sé si como cristianos todos siempre vivimos esto como una realidad al momento. No sé qué os parece. Yo creo que el tema de la salvación está ya conseguida, ¿no? Y Dios ha hecho todo lo necesario. Aún sigue haciendo algunas cosas que faltan, ¿no? Pero la salvación presente a través de la fe es una realidad ya en mi vida, ¿no? Solo depende de que yo acepte o no, ¿no? Y yo esta semana pensaba, me surgió un pensamiento que, bueno, supongo que vosotros ya conocéis y lo habréis meditado muchas veces, ¿no? ¿Cómo la salvación es un regalo de Dios? Un regalo es algo que se da sin más, la mayoría de veces inmerecido, ¿no? Y que nosotros no podemos hacer nada para recibir el regalo, ¿no? Yo, fijaros cómo cambiaría la vida, qué sentido diferente tendría para muchas personas que piensan que no saben si llegarán a ser salvos, porque no saben si todavía su vida no han llegado. O sea, creo que centrar la salvación en mí me hace tener esos miedos, ¿no? Entonces, cuando yo centro la salvación en Jesús, que es el dador, el autor, el confirmador de esa salvación, y yo no tengo que hacer nada, mi vida puede estar mucho más tranquila, ¿no? No sé si transmito la idea que he tenido esta semana en la cabeza, ¿no? La salvación no la puedo ganar, no puedo aportar nada a ella, no puedo hacer nada para conseguirla, es simplemente aceptar el regalo de Dios, ¿no? Pues para mí eso me da una tranquilidad de ver mi vida y el futuro, ¿no? Diciendo, solo tengo que no perder mi comunicación, mi conexión con Jesús, cada día, ¿no? Eso es un problema de relación, ¿no? Eso es lo que nos dice Abigail. La vida eterna la tenemos ya y es una cuestión de relación y de conocer a Dios. No depende de mí. Si es que si dependiera de mí lo llevo claro. Por eso que deberíamos de confiar plenamente en la salvación. Y de vivirla. Y de vivirla.
Porque el no confiar plenamente en la salvación es perderla, ¿no? El pueblo judío, dice la Escritura, que su pecado fundamental en el desierto por el cual no entró en la tierra prometida fue la incredulidad, ¿no? Y nosotros no deberíamos de caer en esa... Porque el no creer en la salvación de Jesús es hacer lo mismo que hizo el pueblo judío, ¿no? Es alejarnos de la Canaán celestial que Dios está preparando para nosotros. Así que, bueno, creo que este tema es interesante, ¿no? Yo creo que también, cuando hablábamos un poco de la ira, de las consecuencias del pecado, ¿no? También hay otros elementos que pueden entrar, ¿no? Como puede ser el hecho de que Dios respeta el libre albedrío de las personas, nos respeta a todos. Y cuando una persona hace mal a otro porque quiere hacer mal, Dios también respeta eso, ¿no? Entonces, yo creo que Dios juega con el conocimiento que tiene de todo, de la historia general y de la historia particular de nuestras vidas, ¿no? Y a veces puede utilizar el mal traído por el enemigo, para hacer recapacitar a sus hijos, ¿no? Yo creo que esa sería quizá, o por lo menos la perspectiva que yo le doy cuando la vida va de la manera que no queremos, ¿no? Pero pues siempre podemos pensar que Dios conoce la historia, conoce mi vida, y lo que llega a mi vida consentido por Él es porque Él quiere que yo recapacite y vuelva a mantener una relación personal con Él. Para que, ¿por qué? Porque Él quiere mi salvación, ¿no? Y la salvación solo está en Cristo. Y es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Es que Dios no se focaliza en el presente. Él siempre está centrado en ese futuro que nos espera junto a Él. A mí me ayuda mucho a entender esta situación la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis? El hijo pródigo estaba feliz en casa de su padre y un día se le va la cabeza y decide, mira, voy a disfrutar porque lo que tengo aquí no merece la pena y yo creo que fuera hay cosas mejores para disfrutar, ¿verdad? El padre le respeta esa libertad y le permite que se vaya. El hijo lo malgasta todo y empieza a pasar hambre, empieza a ir sucio, a no tener dónde dormir. ¿Por qué Dios permite todo eso? Hay una lección en todo ello. Llega un momento en que el hijo dice, qué bien estaría yo en casa de mi padre, ¿verdad? ¿El padre deseaba que el hijo fuera así? No, y además, perdón, Richard, no podemos acusar al padre de que el hijo se encontrase en la situación que se encontraba, que es lo que hace la humanidad en general con Dios, ¿no? Claro, y una prueba de que no le deseaba al hijo eso es que en cuanto el hijo vuelve, lo que hace es, le viste rápido, le pone, ¿os acordáis? Le pone la túnica, le tapa toda la porquería con la que traía, le vuelve a poner como debería de haber estado siempre. El padre no deseaba que el hijo estuviera así. Pero gracias a que el hijo se encontró en esa situación y pudo recordar cómo era estar al lado de su padre, el hijo pudo volver. Entonces, hay una función pedagógica en todo esto. Dios permite que nos pasen cosas para que nos acordemos que a su lado tenemos seguridad, que tenemos paz, que a su lado estamos mejor. Luego nosotros decidimos, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo? La parábola no lo explica todo. ¿Cuánto tiempo estaría el hijo rugiéndole las tripas y oliendo a cochino antes de decidir, venga, me voy donde mi padre? Probablemente mucho más del que el padre hubiera deseado, ¿verdad? Pero ahí está nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Dios nos lo permite, Dios nos dotó de esa libertad y es algo que Él siempre va a respetarnos. Pero las pruebas malas sirven únicamente para saber cómo estaríamos sin Dios en nuestra vida. Porque lo malo que nos ocurre es lo que, y como decía José Antonio, limitado aún así por Dios, es lo que Satanás desea hacer en nuestra vida. Él desea destruirnos, destrozarnos, desea cebarse con nosotros. Bueno, pues eso es lo que nos pasaría sin la protección de Dios. Y Dios a veces permite que nos pasen cosas para que nosotros reaccionemos. Efectivamente. Bueno, la lección también entra en el capítulo 11 de Isaías, ¿no? Y a este ser que es Jesús, en la profecía de Jesús, en la metáfora se le llama raíz y vástago, ¿no? Las dos cosas en uno, ¿no? Raíz, que está, por así decirlo, es el sustento de la planta, ¿no? Donde la planta se sujeta, se nutre, tal, y el vástago, ¿no? ¿Cómo
deberíamos nosotros de entender esto, ¿no? ¿Por qué el profeta habla de Jesús de esta manera? ¿Cómo podríamos entender que Jesús fuera las dos cosas, ¿no? ¿Cómo entendéis vosotros eso? José, dale. Bueno, venga, le doy yo. Mira, yo aquí, aparte de lo que ya vimos en la lección que se nos explicó al principio, de cómo raíz se puede ser raíz y a la vez vástago, siendo Jesús eterno, es decir, siendo el creador de David y aparte, humanamente, siendo un descendiente de esa línea dinástica. Pero no quisiera yo pararme en esta explicación que yo creo que ha quedado clara en el vídeo que vimos antes, muy bien explicado. Y a mí me gusta otra de las traducciones que hablan de esto, que dice que de Isaí, del tronco de Isaí, saldrá una vara y un vástago, retoñará, un renuevo, se habla, a veces se traduce. Y yo he ido a la Real Academia a ver lo que significa exactamente renuevo, y se nos dice que es una rama verde que nace después de una poda o de que una planta o un árbol haya sido cortado. Y es un mensaje de esperanza terrible. Una poda, antes estábamos hablando del castigo, estamos hablando de las consecuencias, estamos hablando pues, de una poda para que la planta cobre energía y crezca mejor. Pero muchas veces esto llega a otros puntos, que llega hasta el punto de la tala. No sé si alguna vez, paseando por el campo, vosotros habéis visto ese tocón, ese árbol que ha sido talado, surge una ramita como desafiando a todas las, digamos, las fuerzas que dicen, no, ese árbol tiene que ser talado, esa vida tiene que ser segada, y la vida se aferra de una manera obstinada queriendo triunfar. No hay una metáfora, una imagen tan potente como esta. Y es, no importa, permitidme que luego que le quite el contexto y vaya de nuevo a mi vida. No importa las circunstancias, no importa lo herido que estés, no importa lo talado que estés, no importa lo doloroso que haya sido el proceso de poda, hay un vástago, hay un renuevo, hay una esperanza, hay un Jesús queriendo nacer dentro de ti, que es el que te va a dar la paz. Y voy a abusar un poco de vuestra confianza, porque yo cuando leí esta parte me vino a la cabeza un poema que aprendí hace muchos años. No recuerdo bien y he tenido que ir a la fuente, y me gustaría leer con vosotros o leer este poema de Antonio Machado que se titula A un olmo seco, y dice lo siguiente: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera van trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta el mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera.
Cristo es nuestra primavera. Cristo es el que, aunque estemos vencidos, aunque estemos podridos, aunque estemos huecos, aunque un rayo nos haya herido, nos haya tronchado, aunque las arañas hayan hecho de nuestro interior su habitáculo, siempre hay una primavera, siempre hay una esperanza, siempre hay un Jesús, siempre hay un príncipe de paz, siempre hay una luz que hace retoñar la vida, la esperanza. Por mal que estemos, no estamos solos. Por mala que sea nuestra condición, no estamos perdidos. Aunque todo parezca que está embarrado por el pecado, que de nuestra vida no haya nada que se pueda destacar o rescatar, Jesús no lo considera así. Y eso para mí es ese retoño, ese renuevo, es una promesa magnífica que me sobrecoge, me sobrepasa y que me anima porque no estoy solo y no es por mis fuerzas. Qué poético te has puesto, José Antonio. Voy a destacar un comentario de Joaquín. Me ha gustado la poesía mucho, ¿eh? Y además la he visto con otros ojos a cuando la vi en el cole. Me la has hecho llevar sin haber dicho nada a Jesús y me ha gustado desde que empezaste a hablar de ello. Joaquín dice, Jesús desea venir hoy también a tu vida para quebrar el yugo del pecado, el cetro del opresor que nos esclaviza y nos despoja de nuestros sueños de paz, de amor y seguridad. Nos quedan 5 minutos, David, nos queda el capítulo también 12 de Isaías, ¿verdad? Sí, pues vamos venga, a empezar con él. Yo para mí, fijaos que cómo se expresa en el primer versículo del capítulo 12 de Isaías, cómo se expresa el amor de Dios. Fijaos, dice mi versión, que es la textual: aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque estabas airado contra mí, pero tu indignación ha cesado y me has consolado. ¿Cómo pasa Dios de la ira y la indignación, ¿no?, al consuelo? La ira y la indignación de Dios yo creo que son frente al pecado, frente al mal, frente a la injusticia, ¿verdad? Pero frente a mí, frente a mi vida, frente a la necesidad que tengo como ser pecador, dice que me ha consolado. Es decir, Dios está deseando, como el padre de la parábola que tú decías, Richard, ¿no? Está deseando que yo vuelva, ¿no? Salir al camino a encontrarse conmigo. En cuanto yo dé el primer paso, cesa la indignación y viene el consuelo. Bueno, el capítulo 12 de Isaías es un salmo que comenta pues las maravillas de Dios, las maravillas del carácter de Dios, ese Dios que trae salvación, que hace proezas, dice, hace proezas por la humanidad. Y Dios ha hecho las proezas más importantes. Quizá en el libro de los Guinness no debería haber otro más que lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿no? ¿Sabéis, no? El libro de los Guinness que pone pues el hombre que ha hecho por primera vez esto, la cosa más grande o tal, pues debería de estar en la única página que debería tener el libro de los Guinness, es que Dios ha hecho el milagro imposible para otros, que es el milagro de la salvación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera Isaías lo reconoce en este capítulo, ¿no? A mí me encanta el capítulo este, porque es que, tal y como dice el estudio esta semana, es que Jesús no solo provee salvación, es que Él es salvación. No solo provee paz, sino que Él es la paz. Y no solo soluciona el pecado, sino que Él cargó mi pecado y se hizo pecado por mí. Es que Jesús lo es todo. Sin Él no somos nada. Y a veces no somos conscientes de ello, pero es un canto de alabanza, un canto de honra a aquel que lo hace todo por nosotros, a pesar de que podía estar terriblemente molesto y enfadado por lo mucho que le despreciamos. Es un canto a un Dios de amor, un canto a ese Dios auténtico que es el que está detrás de toda nuestra historia, alguien que desea recibirnos, que desea abrazarnos y que desea volver a empezar con nosotros un nuevo futuro. Da igual la condición en la que llegue. Eso es lo que Él desea, empezar conmigo de nuevo.
Bien, José Antonio, ¿quieres darle finalización a esto? Es que es tal cual, es tal cual. Dios es amor. Cada vez que Dios se relaciona conmigo es en ese entorno de amor, en ese entorno de salvación, con ese objetivo de salvarme. Por lo tanto, las noticias que podemos dar hoy son buenas noticias. Y es que el Señor nos ama, es que hay un plan para mi salvación, es que Jesús ha venido a esta tierra para salvarme y es que soy salvo, puedo empezar a gozar del reino de los cielos ya, que ese príncipe de paz me otorga esa paz ya, que quiere que camine con él ya como un salvado y que eso se sustanciará evidentemente en su segunda venida. Así que buenas noticias nos trae Isaías. Muy bien, Estamos en tinieblas, pero hay luz. Muchas gracias. Perdón. Por el tiempo ya creo que tenemos que dejarlo, ¿no? Podemos quedarnos con la idea de que Jesús es salvación, ¿no? Jesús es salvación y aquel que está en Jesús tiene la salvación. Bueno, pues gracias Richard, gracias José Antonio por vuestra participación, vuestras aportaciones que han sido fantásticas y yo creo que han dado pues un luz al estudio de esta semana y podemos irnos con la sensación de que tenemos el Dios más maravilloso, más importante, el único Dios que existe y que ha hecho, hace y seguirá haciendo todo lo necesario, todo lo imposible para que sus ovejas díscolas vuelvan al redil. Muchas gracias. Vamos a pedirle a David que nos ponga una canción.